Buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del Instituto Nacional de la Administración Pública. Hoy retomamos otra clase del seminario Las políticas culturales y la economía política del postdesarrollo a cargo del docente Pablo Andrés Castaño. La clase de hoy va a tratar sobre las políticas culturales y la economía política del postdesarrollo, la división internacional del trabajo cultural. Los contenidos que van a tener son dar cuenta de las relaciones entre estados y producción cultural en el contexto de los procesos de globalización, discutir la división internacional del trabajo cultural y los problemas socioambientales, tratar la ecología profunda de los medios y las tecnologías digitales, identificar nuevas áreas de políticas públicas. Veremos también la perspectiva del desarrollo, reuniendo nuestras historias de políticas culturales públicas y una crítica de economía política del presente. Bueno, eso va a ser lo que van a ver. Muchísimas gracias y los dejo en manos del docente. Hola a todos y todas, continuamos con este seminario, las políticas culturales y la economía política del postdesarrollo. Esta es nuestra clase número 4, en la cual vamos a trabajar con las políticas culturales y la división internacional del trabajo cultural. Para ello es interesante que reflexionemos sobre lo que venimos elaborando en las clases anteriores. En el primer módulo, ustedes pueden recordar que trabajamos con una perspectiva histórica acerca de las políticas culturales, viendo las mutaciones de las políticas culturales a lo largo del tiempo, con énfasis en América Latina y particularmente pensando las políticas culturales en América Latina desde Argentina y en relación a Argentina. Y para ello, si recuerdan, trabajamos bastante la cuestión de cómo las políticas culturales son claves en todo el proceso de reconstrucción democrática de nuestro Estado argentino y desde lo mismo en otros países de América Latina, en las postdictaduras, ¿no? En los años 80. Y cómo en esos años fue clave en términos de políticas culturales trabajar con dos paradigmas, el paradigma de la democratización cultural y fundamentalmente la idea de democracia cultural o democracia participativa, ¿no? Y vimos cómo en ese momento, siguiendo por ejemplo a un autor como Néstor García Canclini, observamos cómo quienes formulaban las políticas culturales en el nuevo gobierno democrático, quienes pensaban de manera crítica esos desarrollos de políticas culturales, pusieron énfasis, ¿no?, en vincular las políticas culturales a las necesidades sociales, en elaborar una visión dinámica y en una visión de conjunto acerca de las transformaciones en el plano económico, en el plano político, en el plano cultural, hacia la constitución de mejores condiciones de vida, de democratización de la toma de decisiones, de redistribución de los recursos simbólicos y materiales a través de la sociedad. Y para ello vimos que el paradigma o el concepto de democracia cultural o democracia participativa ha sido esencial en este propósito. No obstante, al mismo tiempo observamos que en los años 90 hubo fundamentalmente, aunque ya había antecedentes en las décadas anteriores, un giro intenso por parte del mercado, ¿no?, que en términos de políticas culturales afectó hacia la reducción de los presupuestos, pero también afectó en términos de lo que algún autor en el norte global como Richard Dines denominaría como la exposición y el encierro, ¿no? En el sentido que muchos bienes públicos que antes eran de acceso para toda la ciudadanía fueron encerrados, digamos, en una nueva lógica mercantil. Quizás paradigmático de estas transformaciones fueron muchas de las producciones estatales en los medios de comunicación que quedaron englobadas, ¿no?, en el nuevo proceso mercantil, en un nuevo proceso de expansión del mercado. A esto Dines lo piensa con la idea de encierro de bienes que antes eran públicos. Y también una exposición podríamos decir, a mayores consumos culturales, pero también a mayores gastos en ese sentido por parte de la ciudadanía. Esto no es necesariamente malo, podríamos decir, pero obviamente tiene el riesgo, sobre todo en países que podríamos considerar como de capitalismo periférico, tiene el riesgo de incrementar las desigualdades sociales a través de la población. Por ejemplo,
Internet en el presente, ¿no? En lugar de ser un bien público de acceso universal, tiene fuertes barreras en términos de acceso, en términos de uso, porque está condicionado por las lógicas del mercado que apuntan a sostener aquellos consumos que sean viables en términos de la acumulación de capital. Con lo cual, desde los años 90 vemos una serie de dificultades que obviamente las podemos considerar de un modo más extenso, hablando sobre todo el panorama estatal y todo el panorama económico-político en Argentina desde esos años, pero enfocándonos precisamente sobre las políticas culturales también, ¿no? Podemos observar estas cuestiones. Y cómo en la crisis, ¿no? que llevó diversos años de desarrollo, pero que tuvo su epicentro sobre el año 2001-2002, con el colapso de las regulaciones neoliberales. En ese momento se reimaginaron las políticas culturales, podríamos decir, como vamos a ver más en esta clase 4. Hubo una reimaginación de ideas, de proyectos, de búsquedas de nuevas soluciones, de nuevas interacciones entre Estado, mercado, instituciones de la sociedad civil también, con diversos efectos, ¿no? En términos prácticos, en términos concretos, pero sin duda que podemos trabajar en función de ese reposicionamiento de las políticas culturales, donde a mí me gusta mucho el trabajo de Víctor Vig, desde Perú, que habla de desculturizar la cultura, en el sentido de concebir a las políticas culturales como de una manera más transversal, ¿no? Como un eje transversal, dice Vig, argumenta Vig, que atraviesa otras políticas, ¿no? Las políticas de desarrollo social, por ejemplo, de desarrollo económico, las políticas de salud, las políticas sobre el espacio urbano. Ahora bien, al mismo tiempo, esta configuración cultural en Argentina, esta arena cultural en Argentina de las políticas culturales, podríamos decir que está condicionada, ¿no? Por una lógica aún más estructural, desde mi punto de vista, aún más de largo plazo, que significa que tiene que ver con ese reacomodamiento, con esa reorganización, con esa reestructuración de las relaciones capitalistas de producción, circulación y consumo en una escala planetaria, y que especialmente pensamos en la clase 2 y en la clase 3, vía por ejemplo un autor como David Harvey, que habla de ese paso del capitalismo fordista de mitad del siglo XX a un régimen de acumulación flexible, o lo que otros autoras denominan como capitalismo neoliberal, o sociedad red, o sociedad de la información, etc. Los diversos nombres pueden cambiar, pero sin duda que si pensamos en términos globales, en una perspectiva global, podemos observar un amplio proceso de reestructuración del capital y por ende de las relaciones entre capital y trabajo y capital y Estado en una escala planetaria. Y esto nos interesa considerar acerca de lo que vamos a denominar en esta clase, siguiendo a un autor como Toby Miller, la nueva división internacional del trabajo cultural, que ya adelanté en la clase 2 y en la clase 3, cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión del trabajo en las industrias creativas, en esa transformación de las llamadas industrias creativas, en el proceso de reestructuración post-fordista que mencionaba antes, ¿no? La estructuración de las industrias creativas que tiene que ver, como vimos, con esa convergencia entre industrias culturales, artes, artesanías, servicios de arquitectura, de investigación y desarrollo, de diseño y moda, con las nuevas tecnologías, ¿no? Con los medios y tecnologías digitales, y en términos de producción cultural, especialmente en todo el sector de los videojuegos, de la computación, ¿no? Industrias creativas es ese nuevo término, que ya tiene algunas décadas, y que engloba, ¿no? esta triple convergencia sobre y a través de la producción simbólica, a través de la producción cultural. Y cuando hablamos de las industrias creativas, pensamos estos problemas del trabajo cultural, ¿no? en las industrias creativas, considerando, por ejemplo, esas ambivalencias muy características del sector cultural y creativo, en donde las trabajadoras culturales
tienen cierta autonomía, pero cierta autonomía, por ejemplo, que da lugar a una mayor demanda de responsabilidad, por ejemplo, en la ejecución de proyectos o en la realización de políticas, si estamos hablando en el contexto estatal, en donde existe una producción y existe un reconocimiento de prestigio, de legitimidad simbólica, en ciertos campos del sector cultural y creativo, pero en donde al mismo tiempo muchas veces las remuneraciones son bajas o los contratos son a tiempo parcial, o los contratos tienen que ver, por ejemplo, con regímenes de pasantía, ¿no? En donde está sujeto el trabajador, la trabajadora cultural a cierto régimen de precarización laboral que caracteriza este escenario de acumulación flexible, de régimen de acumulación flexible, como vimos siguiendo a David Harvey. Esto entonces, esta cuestión del trabajo en las industrias creativas la vamos a continuar pensando en torno a la nueva división internacional de trabajo cultural. Y al mismo tiempo, la cuestión del trabajo también la pensamos en relación a las plataformas digitales, ¿no? En relación a esta enorme producción de contenidos mediante cierta infraestructura digital denominada plataformas, que tiene ese doble efecto, ¿no? Un doble efecto de desterritorializar y reterritorializar las relaciones de producción y las relaciones de consumo, las relaciones de trabajo y las relaciones de consumo, de apropiación de bienes simbólicos y de bienes tangibles, ¿no? Desde plataformas de servicio de transporte, por ejemplo, a plataformas de contenidos audiovisuales, a plataformas de lectura de libros, ¿no? Que facilitan la lectura, bajar y leer libros, ¿no? De esas plataformas, al mismo tiempo desterritorializadas en el sentido que mayormente ancladas en un norte global y al mismo tiempo con algunas veces con inciertas locaciones en términos de impuestos, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, la cuestión del trabajo en las plataformas digitales, como vimos, tiene que ver con ese trabajo cultural de productores y productoras, pero al mismo tiempo tiene que ver con el trabajo de los prosumidores, ¿no? De los productores consumidores, como vimos en la clase pasada, es decir, de millones de personas que producimos contenidos simbólicos en nuestras interacciones online, sean en las redes sociales digitales, sea nuestro uso de las plataformas digitales, contenido que es mediatizado, ¿no? Que es comercializado en términos de datos, que son vendidos, ¿no? A corporaciones en términos de publicidad, en términos de conocimiento, de referencia, de las audiencias, ¿no? De los usuarios y usuarias de Internet. Entonces, a grandes rasgos, venimos trabajando en este curso, ¿no? Por un lado, esa elaboración sobre las políticas culturales situada en Argentina, y al mismo tiempo una visión compleja y una visión integral, una visión de conjunto sobre las transformaciones estructurales de las relaciones económicas, políticas y culturales en un contexto global, ¿no? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en esta clase 4? Bueno, vamos a tratar de encontrar un cierto punto que nos permita articular ambas dimensiones, podríamos decir, o ambos ejes. Articular nuestra memoria de las políticas culturales desde Argentina y en general desde América Latina, nuestras memorias de verdad, nuestra memoria verdad y justicia también respecto de los procesos del pasado, nuestras memorias más críticas en relación a lo público, en relación a los bienes en común, con nuestra crítica de economía política, ¿no? Con una crítica de economía política que elaboramos a partir de estas discusiones sobre industrias creativas y sobre plataformas digitales. Entonces, esa convergencia, ¿no? De políticas, de memorias, de políticas culturales, por denominarlas de algún modo, con la discusión de economía política sobre las plataformas digitales
y sobre las industrias creativas, es lo que vamos a tratar de elaborar en relación a la nueva División Internacional del Trabajo Cultural y específicamente a la elaboración de un concepto, el concepto de postdesarrollo, que entiendo es muy útil para construir, ¿no?, lo que podríamos decir lo mejor de nuestras tradiciones, desde mi punto de vista, críticas y tradiciones en términos de elaboración de políticas públicas en el contexto democrático en Argentina, con una lectura crítica, ¿no?, sobre las transformaciones del presente. Postdesarrollo, como plantea, por ejemplo, Arturo Escobar, es una herramienta clave en nuestras discusiones actuales de nuevas generaciones de políticas públicas en términos de bienes comunes, en términos de bienes públicos. Ahora bien, para ir avanzando sobre este paso, ¿no?, es que vamos a ir considerando la cuestión de la nueva División Internacional del Trabajo Cultural. Para ello, para ir pensando, ¿no?, en qué significa esta idea de División Internacional del Trabajo Cultural, bueno, es interesante preguntarnos dónde estamos hoy en la situación de la pandemia del COVID-19, ¿no? ¿Dónde estamos hoy en relación, ¿no?, a nuestra coyuntura específica? Es interesante, de nuevo, ¿no?, retomar, como lo hice en algunas otras exposiciones en este seminario, retomar los discursos de la OSD, ¿no?, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que agrupa a los países capitalistas más avanzados, ¿no?, y que elabora un discurso que me parece interesante como síntoma, ¿no?, de que también podemos generar otros discursos y otras elaboraciones, ¿no? La OSD en este momento habla de la generación de nuevos modelos de creación de valor social y económico, ¿sí? Obviamente estos nuevos modelos de creación de valor social y económico para OSD tiene que ver fundamentalmente con la mercantilización de actividades y experiencias de alto valor agregado, por ejemplo, en el sector del turismo cultural. Pero al mismo tiempo es sintomático, ¿no?, de estar hablando de que necesitamos imaginar otras formas de creación de valor y otras social y de valor económico. Y sobre esto me parece que podemos avanzar con la idea de postdesarrollo. Ahora bien, como panorama, ¿no?, también es interesante considerar que en el momento actual los programas que ha implementado el Estado argentino, algunos por lo menos de los programas que ha implementado el Estado argentino desde el Ministerio de Cultura, respecto de la situación del COVID-19, tienen que ver, ¿no?, con un programa denominado Fortalecer Cultura, que consiste en un apoyo económico individual no reembolsable para trabajadores y trabajadoras culturales de cierto monto, con créditos tanto de Banco Nación como destinado, digamos, al conjunto de las pequeñas y medianas empresas, pero también créditos a tasa cero destinadas a las industrias culturales. Y de acuerdo a la información que aparece en el Ministerio de Cultura, ¿no?, un incremento del presupuesto destinado a los llamados puntos de cultura, donde el Ministerio de Cultura, de acuerdo a la información disponible, ¿no?, habría seleccionado en torno a 472 organizaciones culturales para participar de nuevos programas de puntos de cultura. Esto me parece sumamente interesante para continuar pensando y elaborando sobre las políticas culturales actuales, ¿no? Esta cuestión de los puntos de culturas, como vamos a ver luego, conectadas con la idea de postdesarrollo que voy a tratar de elaborar, ¿no? Lo que estoy diciendo es, hay discusiones que son discursivas, ¿no?, hay elaboraciones intelectuales, hay reimaginaciones de conceptos, pero al mismo tiempo hay procesos, prácticas, materiales concretas de elaboración de políticas, ¿no?, que señalan por lo menos ciertos pasos en las mismas direcciones, ¿no? Sobre esto vamos a tratar de avanzar en esta clase 4.
al mismo tiempo, como panorama de conjunto, es interesante de nuevo retomar los datos del Sistema de Información Cultural de Argentina, porque para tener un panorama de la situación del sector cultural y creativo, sobre el año 2019, por ejemplo, las exportaciones de bienes culturales fueron de en torno a 572 millones de dólares, las exportaciones de servicios culturales en torno a 291 millones de dólares, y con un cierto superávit de 100 millones de dólares en la balanza comercial, ¿no? Respecto de las importaciones, como pueden ver en la diapositiva, en los datos también de importaciones. Ahora bien, fue dado también por una coyuntura muy específica que consistió en la exportación de una serie de obras de arte en ese año, ¿no? Que básicamente llevan a un superávit comercial. Se exportaron, de acuerdo a la información de INDEC y de la información periodística, una pintura de Van Gogh, 2 Monet y otras obras de arte que llevaron, digamos, a este superávit comercial. Pero en donde si tomamos el año, por ejemplo, 2017, lo que vamos a ver es un incremento sustancial de los servicios culturales audiovisuales digitales y que genera, ¿no? Cierto déficit comercial en los años más regulares, ¿no? La combinación de las exportaciones de obra de arte en el 2019 con cierto contexto recesivo en mi interpretación llevan al superávit comercial. Pero digamos que si pensamos en una división internacional del trabajo, podemos ver, entiendo, nuestro posicionamiento desigual en términos de una división internacional del trabajo, en términos de intercambio a nivel global, ¿no? Tenderíamos a importar más de lo que exportamos en el sector cultural y creativo, aun cuando haya años con superávit comercial, ¿no? O al menos la balanza parecería como más equilibrada en ese sentido. Y esto es interesante de elaborar. Es cierto que en la información del sistema argentino sobre el sector cultural, considera el sector cultural de una manera que podríamos denominar clásica, es decir, no incluye el sector de la moda, de diseños, de software, de videojuegos, de nuevos medios, de eventos turísticos y deportivos, que serían todos los sectores, por ejemplo, englobados en la llamada economía creativa y en las industrias creativas, ¿no? Al no incluir estos sectores, obviamente que la dimensión del sector propiamente cultural es más reducida, de acuerdo a las estadísticas, en donde el valor agregado bruto cultural es en torno al 2.58 del valor agregado total, de acuerdo a la misma fuente, empleando en torno a 1.8% del empleo privado, ¿no? 305.000 empleos de trabajo en el sector cultural en Argentina, pero donde le decía es clave pensar que de ese trabajo el 26% no está registrado, el 28% son puestos no asalariados, y que el único sector con real crecimiento de empleo, como muestra el sistema de información cultural de Argentina, el único sector con real crecimiento de empleo desde el año 2015, es el de contenidos digitales, que crece, por ejemplo, 9% en el año 2018. Esto es sumamente interesante porque muchas veces escuchamos, ¿no? Discursos optimistas que son bienvenidos y que están muy bien y que nos ayudan a pensar con lo que Gramsci denominaba el optimismo de la voluntad, pero también, ¿no? Pensar en estas condiciones del trabajo cultural en Argentina es fundamental, como muchos colectivos y movimientos sociales de trabajadores, trabajadoras culturales están sosteniendo en el presente. Y esto es importante respecto de la elaboración de las políticas públicas en los diversos niveles estatales. Aún así, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, a un informe, un reporte publicado por el Banco Interamericano para el Desarrollo, de Buitrago y Duque,
titulado La economía naranja, a la cual me referí en la segunda clase, ¿no? Aún así, se estima, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 10 empleos dependería de las industrias de la economía creativa. Es cierto, ahí medida de un modo más extenso que lo hace el sistema de información cultural refiriéndose al sector cultural específicamente, ¿sí? 9 de cada 100 pesos, de acuerdo a ese reporte que mencionaba, de los ingresos de la economía porteña de la ciudad de Buenos Aires, estarían dados por el sector cultural y creativo, ¿sí? Pero donde le decía, en estas condiciones, al mismo tiempo hay que considerar, por ejemplo, de acuerdo a la misma información estatal, que el sector editorial, por ejemplo, está en declive desde el año 2015 al año 2019. Si observamos, por ejemplo, la cantidad de ejemplares impresos, que disminuyen de 82.000 a 35.000, en torno a esa cifra. La cantidad de espectadores y la recaudación cinematográfica también está en declive a lo largo de esos años. Y como le decía, el superávit comercial, ¿no? En el año 2019 habría estado dado por esa doble coyuntura de recesión y una exportación puntual de obras de artes y visuales. Ahora bien, ¿qué entendemos por trabajo cultural, siguiendo a Toby Miller? Es interesante que el autor, ¿no? En un libro titulado El trabajo cultural, Miller argumenta que la idea de trabajo cultural no se restringe a pensar cómo son codificados y decodificados los bienes, los productos, ¿no? Es decir, uno haría un trabajo cultural cuando o codifica cierto bien material o bien simbólico, ¿no? Con su estética, con sus códigos, con sus lenguajes, con sus formatos, etc. O al consumir, ¿no? Al apropiar culturalmente un bien, también elaboraríamos cierto trabajo cultural. Piensen, por ejemplo, en las transformaciones de un posteo de Facebook a lo largo de la vida de ese posteo. Ahí también habría un trabajo cultural. Pero Miller le da una vuelta más, ¿no? Pensando que el trabajo cultural nos lleva a considerar la cuestión de la situación postindustrial, ¿no? Donde se desvanece, sostiene Miller, la idea de un empleo para toda la vida. Entonces, es una discusión, de nuevo, concentrada en el sector cultural y creativo, pero que nos permite captar transformaciones más amplias, y en donde es muy difícil establecer, en definitiva, diferencias entre un tipo de trabajo y otro. Por ejemplo, como vamos a ver, todas las industrias creativas, ¿no? Utilizan lo que en el informe del Sistema de Información Cultural de Argentina denomina como bienes conexos o bienes auxiliares. Es decir, por ejemplo, máquinas fotográficas o celulares, ¿no? Que permitan, o impresoras, que permitan, ¿no? La elaboración de cierta producción típicamente cultural, sea una película, sea un libro, ¿no? Sea una clase, etc. Pero donde también hay todo un trabajo, ¿no? Todo un proceso de trabajo de esos bienes, por ejemplo, de los componentes de los celulares, que engloba trabajos habitualmente considerados no culturales, como la extracción de litio, por ejemplo, en ciertas minas de América Latina, en Bolivia o en África, ¿no? Y las formas, los procesos, las prácticas y sobre todo las condiciones de ese trabajo son claves en el trabajo cultural que aparece luego, ¿no? En el sector cultural y creativo. Entonces, el eje de Miller, al igual que el eje de Víctor Vig sobre políticas culturales, es ampliar la discusión, ¿no? Y esto creo que nos lleva a imaginar las políticas culturales de un modo algo diferente a lo que escuchamos más habitualmente o que está más institucionalizado, ¿no? Y que a su vez predomina generalmente en el campo académico. Las políticas culturales, de nuevo, como un eje transversal, y el trabajo cultural también como un eje transversal, al no estar escindido de otros procesos, formas, prácticas, condiciones de trabajo.
como lo mencionaba, respecto de la extracción de minerales claves, ¿no? En toda la industria informática, por ejemplo, ¿no? O cómo pensar, por ejemplo, las granjas de servidores sin pensar las formas de energía renovable o no renovables utilizadas para refrigerar dichos servidores, ¿no? Todo el trabajo de ingenieros e ingenieras en los servidores. Bueno, luego me voy a elaborar más sobre esto. Como diría también Néstor García Canclini, necesitamos dejar de concebir a los ministerios de Cultura como secretarías de egresos y comenzar a verlos como fábricas de regalías, exportadoras de imagen, promotoras de empleo y dignidad nacional. Dejar de pensar que la cultura sería un sector de egreso, ¿no? De dinero y de capitales, sino justamente observar su rol fundamental, ¿no? en la cuestión de empleo y en la cuestión de la producción de identidades nacionales y de dignidad nacional, sostiene, coincido, Néstor García Canclini. Solemos hablar de creatividad en términos individuales, de inversión, consumo, industrias culturales, pero solemos hablar menos de trabajo cultural, y esto es lo que entiendo necesitamos reconsiderar en nuevas generaciones de políticas públicas. Respecto a una tipología del trabajo cultural, Miller elabora un mapa conceptual que me parece sumamente interesante, porque sostiene que este trabajo cultural englobaría, por ejemplo, a creadores, escritoras, músicas, directores, deportistas, periodistas, artesanos, como los ingenieros de sonido, las editoras, los diseñadores, las directoras de fotografía, los propietarios y ejecutivos, que serían los reguladores del empleo y la inversión, en palabras de Miller, y agentes de negocios con los estados. Los empresarios intermedian entre propietarios, ejecutivos y creadores, y los públicos, cuyo tiempo como audiencia y lectores son, en palabras de Miller, regalos, es decir, trabajo no remunerado para los propietarios y empresarios. Toda esta tipología del trabajo cultural está englobada, ¿no? En las prácticas, en las formas, en los procesos de trabajo actuales. Mientras que una perspectiva ortodoxa de economía o de elaboración de políticas públicas vería al mercado como determinante de los precios, una lectura crítica ve al trabajo como generador del valor y a los mecanismos privados y estatales para controlar, para organizar, para estructurar esas relaciones de trabajo que generan, que producen valor, ¿no? Necesitamos volver a pensar, sostiene Miller, Néstor García Canclini, diversos autores y autores, necesitamos volver a pensar en términos de trabajo, ¿no? O continuar pensando para algunos, para algunas, en términos del trabajo, ¿no? Como prácticas de producción y generación, socialización del valor social y el valor económico. Porque en el panorama internacional, ¿no? A medida que los procesos de globalización avanzan, a medida que se constituyen ciertas escalas planetarias, que como decía en la clase pasada, no significa que todo el mundo esté integrado todo el tiempo de un modo equitativo, sino que hay escalas, ¿no? Hay centros económicos, políticos, culturales, ¿no? Integrados en esas redes, en esas escalas planetarias, y al mismo tiempo hay un fuerte proceso de exclusión en las últimas décadas, como podemos observar en diversas regiones, un profundo proceso de exclusión social, de desempleo en distintas ciudades y regiones, especialmente en el sur global, pero también en diversas ciudades del norte global. Bueno, a medida que ese proceso complejo de globalización se extiende, el capital se subdivide, se multiplica y se extiende geográficamente, ocultando, plantea Miller, y coincido, ocultando el trabajo que lo constituye. Por ejemplo, lo que decía antes respecto del trabajo en las minas que lleva luego, ¿no? A cierto trabajo en Silicon Valley o cierto trabajo en el distrito de la tecnología en Ciudad de Buenos Aires, por decir algo, ¿no? Pero hay todo otro trabajo que es de algún modo
invisibilizado en ese día a día y que necesitamos reconsiderar en nuestras discusiones del trabajo cultural. O todo lo que está detrás del escenario, por ejemplo, si estamos hablando de artes escénicas, por ejemplo, ¿no? Porque la producción cultural, ¿no? Se reorganiza y concentra en el norte global, entrelazada con un profundo proceso de implosión capitalista, sostiene un autor, Anki Hugweld. Hugweld no labora sobre la cuestión del sector cultural y creativo, pero sí presta suma atención y explica, le recomiendo el libro Globalization and the Post-Colonial World, que algunas veces también escribimos diversos artículos a partir de este texto. Hugweld elabora la idea de implosión capitalista, que me parece sumamente central, implosión o involución capitalista, para considerar, ¿no?, cómo, si bien se profundizan las relaciones de producción y consumo capitalistas en ciertas regiones y en ciertas escalas, al mismo tiempo esta profundización implica procesos de exclusión. Algo que conocemos, entiendo, muy bien en nuestra experiencia, por ejemplo, estatal en el contexto argentino. Y en donde este proceso, ¿no?, de implosión es paradójico o es ambivalente. Por un lado, la acumulación de capital tiende a centralizarse y concentrarse en el norte. Lo más típico, digamos, lo más emblemático para observar esto, sin duda, la acumulación de capital financiero en Nueva York, en Shanghái, o en Madrid incluso, Frankfurt, Londres, ¿sí? Pero también esa concentración y centralización del capital en el norte global implica, ¿no?, cierto desplazamiento de capitales a ciertas regiones del sur global, ¿no? Ahí el proceso de implosión tiene esa ambivalencia o esas contradicciones, podríamos decir, en tanto que, si bien tienden a predominar, por ejemplo, para ser más concreto, las plataformas digitales con centro en el norte global, en el sector cultural y creativo, al mismo tiempo hay toda una producción o toda una fabricación cultural, sostiene, por ejemplo, Toby Miller, que se desplaza al sur global desde los años 70 y especialmente desde la última década del siglo XX, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la instalación de call centers en India, ¿no?, que responden a demandas de usuarios y de usuarias en países del norte global, o tienen que ver con la fabricación de computadoras, por ejemplo, en el este asiático, o tiene que ver también, como muestra Toby Miller, con por ejemplo, la producción de películas, ¿no?, en países del sur global. Entonces, por ejemplo, Miller va a desarrollar, ¿no?, señala el caso de la producción de la animación cinematográfica que se desplazó al sudeste asiático. En torno al 90% de los dibujos animados televisivos se hacen en Asia y luego son editados en Estados Unidos. Mientras que, por ejemplo, los estudios en Manila producen contenidos de media hora con un coste de hasta $160.000. En Estados Unidos, la producción de ese mismo contenido por media hora sería $300.000, ¿no?, casi el doble del valor de dicha producción en Manila. La producción de Hollywood en el exterior, la producción de cine de Hollywood en el exterior pasa del 7 al 27% a comienzos de los 2000, señala también Miller, mientras que las producciones en México, por ejemplo, se incrementan de 7 a 17 en el marco del Tratado de Libre Comercio. No es muy difícil rastrear esto también en el contexto argentino, donde, por ejemplo, entiendo que la pandemia paralizó ciertas producciones locales de Netflix, pero que ha habido un incremento en los últimos años en estas producciones desde Argentina. Y en donde la industria, ¿no?, cinematográfica, la industria de Hollywood, podríamos decir, con base en Estados Unidos, negocia generalmente acceso a los mercados cinematográficos a cambio de acceso al mercado alimenticio norteamericano, muestra también Toby Miller en el libro El trabajo cultural. Otro modo de relocalizarse por parte de Hollywood
tiene que ver con el acceso a fondos de financiamiento en terceros países, ¿no? En otros países, lo que se llama el dinero gratuito o el free money, que significa que los estudios de Hollywood se asocian a corporaciones locales en la producción de cine, financiadas paradójicamente por dichos estados. Miller señala, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña en ese sentido, pero entiendo que también podemos rastrear lo mismo en los países del sur, viendo algunas coproducciones, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, de las 10 principales películas en Argentina, 9 de las 10 principales películas más vistas, digamos, las 10 películas principales en términos de mayor cantidad de espectadores y espectadoras son de Hollywood, o 9 lo son, y la 10ª, ¿no?, es una coproducción. Bueno, sería interesante ver, indagar de un modo más amplio en los diversos mecanismos de las coproducciones. No estoy diciendo que siempre suceda lo que plantea Miller, pero hay algo ahí a considerar en las estrategias de la industria global en esta nueva división internacional del trabajo cultural. Y también, respecto de esto, toda la exportación, ¿no? Toda la exportación de cuerpos, particularmente en el deporte, ¿no? De jugadores, de jugadoras, de fútbol, de básquet, de béisbol, de los países del sur a los países del norte global, ¿no? Es decir, de los países que están fundados en la producción de recursos naturales, de materias primas, en el lenguaje de la ciencia económica, y también en el trabajo, ¿no? Y en donde hay una exportación de deportistas muy importante, como sabemos, de las últimas décadas, por lo menos desde principios de los años 80, ¿no? Si observamos el fútbol en Argentina y su producción y exportación de jugadores, ¿no? Y esto también hace a una nueva división internacional del trabajo cultural, ¿no? En el deporte, que a veces no se discute cuando se discuten políticas culturales, ¿no? Pero que es un punto, un sector fundamental de elaboración de políticas culturales y de políticas públicas en general, ¿no? Bueno, ¿en qué consistiría esta nueva división internacional del trabajo cultural en el deporte? Siguiendo a Toby Miller, implica, por ejemplo, el uso de tecnología y la división del trabajo en el sistema mediático internacional, incluyendo la moda, ¿no? Es decir, los medios de comunicación como un eje clave que estructura las relaciones de producción de deporte y de consumo de deporte en una escala planetaria. La transmisión transnacional de los contenidos deportivos garantizada por derecho de exhibición y cobertura de los partidos, ¿no? No hay producción transnacional del evento deportivo, del evento mediático deportivo, sin esos derechos de exhibición y cobertura, como sabemos muy bien respecto de las discusiones en el día a día, en el contexto argentino y en otros contextos, sobre los derechos de televisación del deporte y del fútbol especialmente. Todos los sistemas y los mecanismos y los procesos de intercambio transnacional de jugadores, técnicos, equipos, a veces implicando ciertas alianzas estatales. Lo que sucede en términos de propiedad de los equipos, muchas veces en conexión con otras empresas. Esto es más frecuente, por ejemplo, en los clubes de fútbol en Europa, o en el contexto de los clubes de básquet, ¿no? Norteamericanos o estadounidenses. La competencia entre ciudades, ¿no? La competencia entre ciudades para atraer, para sostener, para beneficiarse, ¿no? Por ejemplo, a través del turismo, del evento deportivo, de todo este proceso, de toda esta división internacional del trabajo cultural, toda la construcción de audiencias o lo que Néstor García Canclini denomina comunidades transnacionales de aficionados deportivos, ¿no? Que también producimos discursos, contenidos simbólicos sin remuneración, ¿no? En la construcción del gran evento, ¿no? El gran evento también se construye con los posteos en la red social digital, con la adquisición de merchandising, con el viaje, ¿no? A ver un evento deportivo, con los rituales de ver el evento deportivo mediático, podríamos decir. Y también como parte de estas regulaciones intergubernamentales
y también como parte de esta División Internacional del Trabajo, un conjunto de regulaciones intergubernamentales y no gubernamentales transnacionales, por ejemplo con eje en FIFA, que involucra, ¿no?, que implica a ejecutivos de las diversas ligas, a veces a sindicatos o a ciertos sindicatos, y que también son claves en esta División Internacional del Trabajo. Entonces, no me voy a extender más sobre esto, pero es clave que consideremos la cuestión de la división internacional del trabajo cultural para imaginar, bueno, cuáles serían las políticas culturales a desarrollar en distintos niveles del Estado en Argentina, cómo nos posicionamos en este escenario internacional sumamente complejo que tiende ciertamente a colocarnos en una posición de desventaja, ¿no? Y en donde, así como, por ejemplo, los llamados economistas de la teoría de la dependencia cuestionaron los términos de intercambio y cuestionaron las divisiones internacionales del trabajo en el pasado, ¿no? Diversos autores, desde Prebisch a otros críticos, ¿no? Necesitamos en el presente, entiendo, ¿no?, reconsiderar la división internacional del trabajo cultural, ¿no? Y que esto implica, ¿no?, un eje clave de generación de políticas culturales en el presente. La segunda cuestión clave y asociada a esto, a la cual quiero referirme en esta clase, es el problema socioambiental, que generalmente se escinde, aparece separado, ¿no?, de la discusión, por ejemplo, de medios de comunicación o la discusión sobre políticas culturales, y que sin embargo está entrelazado con esta División Internacional del Trabajo y es fundamental. Porque no hay régimen de acumulación flexible, como vimos siguiendo a David Harvey, no hay régimen de acumulación flexible sin una obsolescencia forzada o planificada, ¿no?, en esta carrera de acumulación capitalista interminable, ¿no? Como sabemos muy bien, los dispositivos electrónicos tienen un tiempo de vida cada vez más breve, ¿no? O los electrodomésticos tienen un tiempo de vida mucho más breve que en el pasado, ¿no? La producción de desechos electrónicos de celulares y computadoras es realmente notable. Si, de acuerdo a las estadísticas a las cuales sobre las cuales tenemos información, por ejemplo, la Unión Europea produce 12 millones de toneladas de desechos electrónicos en un año, Estados Unidos en torno a 8 millones de toneladas de desechos electrónicos, computadoras, televisores y celulares. En el mundo se estima en torno a 50 millones de toneladas de desechos electrónicos son anualmente producidas, mientras que Argentina estaría generando en torno a 400.000 toneladas de desechos electrónicos al año, de acuerdo a información periodística. Todos estos desechos electrónicos son sumamente contaminantes, como plantea Toby Miller y otros autores. Tienen residuos nocivos derivados de solventes y metales pesados como el plomo, el zinc, el cobre, el cobalto, el mercurio, el cadmio. Al mismo tiempo, los megalatifundios, ¿no?, electrónicos para servidores y centros de datos consumen energía, consumen energía al nivel, por ejemplo, de ciudades de más de 100.000 habitantes. Se estima que habría en torno a 100 millones de servidores, por ejemplo, en el mundo actualmente. Es cierto que hay un giro en esas llamadas granjas de servidores a utilizar energías renovables, por ejemplo, toda la utilización de energía extraída, eólica, extraída del viento, para generar una producción, ¿no?, y una reproducción de datos informáticos en la denominada nube que sea sostenible en términos medioambientales.
pero en donde al mismo tiempo genera altos problemas ambientales, ¿no? Por ejemplo, en todo el consumo de recursos de agua para la refrigeración, o los semiconductores, por otro lado, contienen productos cancerígenos. Las empresas de medios y tecnología estarían entonces entre los principales contaminantes, de acuerdo a diversos autores, como Toby Miller, como Vincent Mosco, por ejemplo. El estado de California, en Estados Unidos, exportó en torno a 1 millón de toneladas de desechos electrónicos en el año 2006, presenta Miller, a Malasia, Brasil, Corea del Sur, China, México, Vietnam e India. Y esto también es clave, como les decía, en esa división internacional del trabajo cultural, ¿no? que atañe también, ¿no?, a la cuestión socioambiental. O la producción editorial es altamente contaminante, por ejemplo, los problemas de deforestación, efluentes químicos, emisiones tóxicas en la impresión. La producción de pulpa y papel está entre las primeras, cuarta, entre las que más afectan al agua, y tercera, las que más afectan al aire en términos de contaminación ambiental. Al mismo tiempo, el consumo residencial de electricidad por parte de los dispositivos electrónicos se estima que se incrementará un 30% hacia el año 2022 en términos globales. La industria de la información y las comunicaciones emplean, por ejemplo, 1.500 teravatios por hora cada año a nivel global, lo que equivale al total conjunto de energía de Alemania y Japón, o 50 veces más que la industria aeronáutica, 10%, perdón, de la electricidad global, de acuerdo a Mills, que muestran en un estudio sobre la nube en el año 2013. La empresa, por ejemplo, Foxconn, sobre el año 2015, de acuerdo a Toby Miller, en la provincia Longhua de Taiwán, produjo 137.000 iPhones, teléfonos celulares de Apple, por día, empleando 400.000 trabajadores. En un contexto en donde las emisiones de carbono aumentaron un 10% desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el año 2009. Es decir, que muchas veces no, en el contexto actual, ¿no?, lo que se sostiene como desarrollo sostenible, muchas veces es poco más, como sostiene otro autor, Piper, es poco más que capitalismo sostenible. Necesitamos cierto cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma, diversos autores sugieren como una ecología profunda de los medios, ¿no? Es decir, una ecología profunda de los medios que nos permita considerar los medios de comunicación, las tecnologías digitales, los medios y tecnologías digitales, las políticas culturales en términos profundos, ¿no?, viendo todo el proceso de trabajo cultural y de condiciones ambientales involucrados. Sin esto entiendo que el discurso, por ejemplo, del desarrollo, que muchas veces aparece, o que es claro, por ejemplo, en los reportes de UNESCO, pierde como fuerza, ¿no?, pierde sentido, porque si bien UNESCO sostiene que el desarrollo y la economía forman parte de la cultura de los pueblos, y hay un énfasis, sobre todo en el presente, en toda la idea de desarrollo sostenible, entiendo que necesitamos discutir más esa cuestión, ¿no?, de la acumulación del desarrollo, de las relaciones de producción y de las relaciones de consumo involucradas en todo ese proceso de acumulación continua de capital en el llamado capitalismo global, ¿no? Entonces, en una perspectiva más crítica, entiendo que necesitamos reformular esa idea de desarrollo, como ya planteaban autores en América Latina como García Canclini sobre los años 80, de otro modo, ¿no?, o del mismo modo, pero ajustado a las condiciones de ese presente, ¿no?, y reformulando políticas culturales críticas, podríamos decir. Y que entiendo esta presentación que estoy haciendo y esta lectura que estoy haciendo de la bibliografía en el contexto del seminario coincide con diversas elaboraciones de las políticas culturales en el presente para imaginar, en mis palabras, cierto post-desarrollo. Sobre esto pueden ver de un modo algo más extenso
mi exposición en la videoconferencia para el Instituto Nacional de la Administración Pública en Argentina, titulada Políticas Culturales y Postdesarrollo. No voy a repetir los mismos puntos, pero sí retener de esa exposición, ¿no?, que es clave pensar cómo diversos ministerios de cultura, el primer Ministerio de Cultura que elabora esto fue el de Brasil, en el gobierno de Lula da Silva, que elaboró proyectos de crear llamados puntos de cultura, ¿no?, de elaborar proyectos culturales junto a los movimientos sociales, a los colectivos, a las instituciones de la sociedad civil, especialmente, ¿no?, en los sectores socialmente excluidos, ¿no?, de los sectores y las clases subalternas en este proceso complejo, como les decía, de implosión capitalista, ¿no? La idea de cómo elaborar nuevos proyectos de cultura que entiendo, ¿no?, no solo hagan a las dimensiones sobre el sentido de nuestras vidas, sino que también puedan reimaginar de otro modo las condiciones materiales. Creo que ese es el desafío de esta generación de nuevas políticas culturales, ¿no? Y aparecen puntos de cultura que muchas veces son en el discurso más conectados con llamados proyectos de base. También toda una nueva generación de políticas culturales con perspectiva de género, es decir, con concientización ciudadana sobre el carácter sociocultural de los roles, prácticas, formaciones de género, sexo, sexualidad e identidad sexual, para buscar, ¿no?, con el propósito de contrarrestar las estructuras y las prácticas patriarcales, es decir, de dominación masculina, presente en nuestras sociedades, ¿no?, y también las prácticas sexistas y heteronormativas, ¿no?, que presentan la heterosexualidad como lo normal, como la norma, ¿no?, a seguir supuestamente en una sociedad. Bueno, hay una nueva generación de políticas culturales, entiendo, ya desde hace ciertos años, que buscan reconstruir democráticamente nuestros estados con perspectiva de género, ¿no?, como han elaborado, como luchan y como muestran en el escenario público, por ejemplo, los movimientos de mujeres y los movimientos por las diversidades sexuales. Y junto a esta nueva imaginación de políticas culturales, proyectos pluriculturales, ¿no?, donde lo más avanzado sería el reconocimiento del carácter pluricultural de nuestras naciones, ¿no?, es decir, cómo la cultura, la historia, la memoria de comunidades indígenas, pueblos originarios son parte constitutiva y a su vez, yo diría más bien, son procesos de reconstrucción de nuestros estados en otros sentidos, en sentidos que no sean, como plantea Aníbal Quijano, que no sean, sostiene Quijano, esos proyectos eurocéntricos, ¿no?, o coloniales, provenientes, ¿no?, desde la colonización. Bueno, una nueva generación de políticas culturales, por decirlo de algún modo, en América Latina, busca imaginar otras formas de desarrollo estatal, ¿no?, en ese sentido, puntos de cultura, perspectiva de género, diversidad cultural, plurinaciones, ¿no?, desde nuestras historias de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por dictaduras y dictaduras cívico-militares en Argentina, en el contexto latinoamericano, en el contexto más amplio, ¿no?, de otros países, y esto también es clave en esta generación de políticas culturales, quizás con una historia que nos conecta fundamentalmente con los años 80, pero que continúa y que entiendo cada vez, ¿no?, encuentra nuevos presentes en sus formulaciones críticas y en sus reconstrucciones democráticas de los estados que habitamos. Entonces,
esos diversos puntos, ¿no?, de las nuevas generaciones de políticas culturales, por decirlo de algún modo, ¿no?, nos muestran que habría, ¿no?, cierto paradigma, el paradigma del postdesarrollo, que de algún modo en nuestras elaboraciones conceptuales, en nuestras discusiones académicas, en nuestras reformulaciones de políticas públicas, buscamos pensar, pero que al mismo tiempo encuentran, ¿no?, en ciertas prácticas, en ciertas formulaciones concretas, en distintos niveles estatales, encuentran sus lugares, ¿no? Y que me parece en la elaboración conceptual, en el discurso intelectual que estoy tratando de elaborar en el contexto de este seminario, entiendo que encuentran, o que podemos encontrar cierta profundización que nos lleve a romper, como sostiene Arturo Escobar, con las visiones economicistas, ¿no?, que conectan, por ejemplo, a la cultura con el pasado y al desarrollo con el futuro, ¿no? En cambio necesitamos pensar más en términos históricos, más en términos de nuestras memorias, ¿no? También necesitamos evitar ese antropocentrismo y determinismo tecnológico que cierra los ojos frente al colapso ambiental del planeta. Necesitamos pensar en términos de trabajo cultural, no solamente, como a veces aparece en ciertos discursos de organizaciones intergubernamentales, generalmente de añadir a la cultura, ¿no?, en la producción económica, sino cómo desde la discusión del trabajo cultural podemos repensar, ¿no?, los procesos económicos y quizás imaginar otras condiciones materiales de producción económica. Por ello, como plantean diversos autores, ¿no?, la idea del postdesarrollo constituye una crítica de la lógica capitalista como sistema de producción, poder y formación cultural. Significa construir pluriversos, mundos plurales, edificados en relaciones de armonía social y natural, fundados en los derechos humanos y de la naturaleza, que puedan generar mejores condiciones de vida para toda la ciudadanía y pueblos del planeta. Estas transiciones implican desmercantilizar las formas de producción, socializar las tomas de decisión y la distribución de los recursos, planificar procesos de administración y evaluación desde las comunidades a partir de redes descentralizadas y desconcentradas, con eje en el Estado, al mismo tiempo remover toda estructura de explotación de los seres humanos y de la naturaleza y establecer lógicas de consumo sostenible. En el norte global, el paradigma sería de crecimiento, ¿no?, discutir esa acumulación continua, interminable de capital para pensar en términos sostenibles, ¿no? En el sur global implicaría la idea de post-extractivismo, como sugieren diversos autores. Hay una muy buena elaboración y resumen que estaba tomando en la diapositiva anterior por parte de dos críticos latinoamericanos, Alberto Acosta y John Cajas Guijarro, en un libro reciente sobre economía política global. También las formulaciones de Arturo Escobar, en donde les recomiendo el libro La colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales, editado por Edgardo Lander hace algunos años, que reúne todas estas discusiones sobre, que cuestionan el desarrollo eurocéntrico, ¿no?, y lo que Fernando Coronil, otro crítico, denomina como el globocentrismo, ¿no?, de ese capitalismo global, y que encuentran en este libro de Lander elaboraciones fundamentales en el contexto latinoamericano en las últimas décadas. También el libro de George Giudice, por ejemplo, El recurso de la cultura, ¿no?, abre la discusión acerca de otros usos de la cultura, o los usos de la cultura como un recurso para imaginar otras formas de desarrollo, ¿no?, de post-desarrollo, mejor dicho, ¿no?, en donde, si bien desde el Estado muchas veces, de organizaciones intergubernamentales, encontramos cierto giro culturalista de organismos y empresas transnacionales, y encontramos también cierta producción, por ejemplo, de eventos humanitaristas con artistas internacionales, o la patrimonialización de la identidad cultural. Desde las comunidades, ¿no?, encontramos, desde el punto de vista de elaboraciones más profundas acerca de las intersecciones entre economía, política
y cultura, o las condiciones de desarrollo, imaginando, ¿no?, al postdesarrollo como una alternativa ecológica y comunitaria, imaginando la producción de economías locales interconectadas, usando medios y tecnologías digitales, pero también reformulando los sistemas de intercambio, como expliqué y busqué elaborar en la videoconferencia que mencionaba, y conectando los estudios culturales con una crítica de economía política en esta imaginación de nuevas políticas públicas. Entiendo que estos son los desafíos de las políticas culturales en el presente, en el contexto argentino, la conexión entre las políticas culturales y una economía política del postdesarrollo. Lo que hice a lo largo del seminario fue revisar la bibliografía y reelaborar esta bibliografía, brindándoles una serie de herramientas conceptuales y de marcos de discusiones que podemos profundizar a partir de casos puntuales, por ejemplo, que cada una pueda señalar en el contexto de las diversas administraciones estatales, de los diversos niveles estatales, sean en el llamado sector cultural o en otros sectores que, como vimos, en realidad están imbricados con el sector cultural. A lo largo de cada clase voy a dejar una serie de consignas, como habrán prestado atención, para que continúen leyendo la bibliografía y para que podamos tener algún tipo de interacción, ¿no?, entre mis exposiciones y las elaboraciones, los pensamientos y los aprendizajes de ustedes que de seguro van a contribuir a mi propósito de repensar, ¿no?, nuestro terreno de las políticas culturales en Argentina. Muchas gracias, espero que haya sido de interés de todos y todas, y seguimos en contacto.